En la lección anterior dijimos que las personas emocionalmente inteligentes comprenden que cada vez que sienten un mínimo de miedo, por lo que sea, ahí hay una inseguridad que les está tratando de limitar de alguna manera. Por eso diseñan estrategias para enfrentarse a esa emoción, conseguir pasar por la experiencia que les da miedo, aumentar la seguridad en ellos mismos y ganar la libertad necesaria para poder adaptarse a cualquier situación que su amígdala encuentre incómoda, si ellos quieren, claro. Antes de hablar sobre cómo podemos adaptarnos a cualquier situación a pesar de lo incómodos que nos sintamos, he de decir que cuando hablo de desarrollar adaptabilidad, no estoy hablando de que nos apetezca una barbaridad cenar pizza, que nuestro amigo prefiera hamburguesa y acabemos cenando hamburguesa, aunque a veces esta puede ser una decisión bastante complicada, sino de poder hablarle a una persona que nos atrae tranquilamente si nos apetece, de ser libres de hacer una presentación delante de los jefes si creemos que nos va a ayudar profesionalmente, de ser capaces de hacer una entrevista de trabajo sin que nos salga el corazón del pecho, de poder estar cómodos cuando nos invitan a un evento social en el que no conocemos a nadie, de poder irnos a cualquier parte del mundo con total tranquilidad. Básicamente, en vez de ir por la vida rechazando conocer gente diferente, pasar por nuevas experiencias o visitar lugares desconocidos por miedo a ser rechazados, a fallar, a las opiniones de los demás o debido a otras inseguridades que podamos tener, decidir pasar por esas experiencias. Decidir pasar por esas experiencias aún sabiendo perfectamente que son incómodas para nosotros, porque sabemos también que primero, el miedo es simplemente nuestra amígdala intentando protegernos de cosas que ocurrieron en el pasado, pero que no tienen por qué repetirse ni ser ciertas u objetivas. Y segundo, que enfrentarnos a esos miedos va a ser positivo o muy positivo para nosotros de alguna manera. En realidad, la adaptabilidad es bastante parecida a la seguridad en uno mismo, pero prefiero hablar sobre lo segundo un poco más adelante. Por ahora me refiero a la libertad de poder adaptarnos a cualquier circunstancia, a cualquier persona y a cualquier lugar sin que las inseguridades de nuestra amígdala nos impidan hacerlo. Así que vamos a ello. Para comprender mejor los pasos que voy a explicar a continuación, al igual que hicimos en la lección de resiliencia, voy a pedirte, por favor, que imagines una circunstancia que te genere inseguridad en tu día a día o muy de vez en cuando. Una situación que seas consciente que te cuesta mucho experimentar porque tu amígdala trata siempre de mantenerte en tu zona de confort, como en los ejemplos que he nombrado antes. Puedes parar el vídeo ahora si quieres, pero tómate tu tiempo, por favor, para pensar en un ejemplo que te sirva para acompañarme en esta explicación, ¿vale? Puedes elegir una de las que indicaste en el ejercicio de la lección anterior, por supuesto. ¿Lo tienes? De acuerdo. Antes de nada, lo que debemos entrenar, como bien sabes ya, es la capacidad de identificar que sentimos miedo porque nos han ofrecido hacer algo o pasar por una experiencia que es peligrosa, entre comillas, para nuestra amígdala. Es decir, voy a continuar con los ejemplos de la lección anterior. Me apetece presentarme a la persona que me atrae, pero me siento súper nervioso y no me atrevo a dar el paso. Te han ofrecido hacer una presentación delante de tus jefes y sabes que es una buena oportunidad, pero sientes un miedo enorme a hacerlo. Me han ofrecido ir a una cena y no sé si ir porque va a ir mucha gente a la que no conozco de nada. O tío, me encantaría viajar solo al sudeste asiático, pero me preocupa hacerlo solo. Esa capacidad, la de saber que queremos hacer algo, pero a la vez nada de nada, que tenemos una necesidad, pero a la vez una inseguridad que nos impide satisfacer esa necesidad, como ya hemos hablado, se llama autoconocimiento emocional. Es el primer paso para desarrollar adaptabilidad. Y la manera más eficiente y científicamente probada para desarrollar el autoconocimiento emocional es la meditación mindfulness, especialmente con el ejercicio de escáner corporal. Y esto es muy importante porque el miedo que sentimos por las inseguridades de la amígdala pueden ser de mucha intensidad o no. Cuanto más autoconocimiento emocional desarrollemos, más finura tendremos a la hora de darnos cuenta de que estamos tomando una decisión sintiéndonos un poco inseguros y menos nos arrepentiremos después de no haber salido de nuestra zona de confort cuando pudimos. Tenía que haberme acercado a hablarla. Tenía que haberle dicho que sí a mi jefa. Debía haber viajado solo cuando pude. Tras darnos cuenta de que sentimos malestar por la posibilidad de salir de nuestra zona de confort,
podemos comenzar a enfrentarnos a nuestro miedo y desarrollar adaptabilidad. Para ello, al igual que hacemos para desarrollar resiliencia, podemos activar nuestro coach interior, pero modificando un poquito el tercer paso, como vamos a ver. Lo primero que debemos hacer una vez nos hemos dado cuenta de que nuestra amígdala se siente insegura o amenazada por lo que sea, es calmarnos, evidentemente. Es decir, debemos concentrarnos en aliviar nuestro estrés para devolver el control de nuestro cerebro a su parte lógica y racional y quitársela a nuestra amígdala, que define en esos momentos nuestra realidad. Y la forma más sencilla de hacer que esto suceda es, como ya sabes, manipular nuestra respiración, lo que se llama respiración profunda o diafragmática. Y ya no voy a hablar más de este paso porque ya lo he comentado varias veces y por lo tanto sabes lo que hacer. Y además no me quiero grabar otra vez respirando solo. Solo quiero recordar que este paso es fundamental porque mientras estemos emocionales nos va a ser imposible cambiar nuestra percepción de lo que está ocurriendo y enfrentarnos a lo que nos hace sentir incómodos. Así que debemos quitarle el poder a nuestra amígdala antes de nada. El segundo paso es el de tomar conciencia de todo lo que está ocurriendo. Debemos verbalizar, súper importante, ya lo sabes, lo que nos está ocurriendo en ese momento y por qué. Es decir, ¿qué es lo que nos ha hecho sentir tanta inseguridad de repente? ¿Qué es lo que nos da miedo exactamente? ¿De qué nos quiere proteger la amígdala? ¿Qué pensamientos se nos pasan por la cabeza ahora mismo? Reflexionar sobre lo que está pasando y expresar cómo nos sentimos y qué pensamos en ese momento, básicamente. Hacer un escáner de todo lo que ha ocurrido hasta ese momento o que está ocurriendo tanto exteriormente como internamente, ¿vale? A ver, ¿qué ha pasado? Bueno, pues estaba aquí tranquilamente y de repente ha ocurrido esto. Luego me he empezado a sentir muy inseguro y claro, yo he empezado a pensar en esto otro. Y esto es evidentemente mi amígdala intentando protegerme de tal cosa, porque no tengo mucha experiencia en esta situación o ya me ha ocurrido antes y pasó lo que sea, o me preocupa esto otro. Ya sea por escrito o a través de un diario, si podemos, obviamente, no nos vamos a poner a escribir qué nos está pasando justo antes de presentarnos a la persona que nos atrae, o sí, en voz alta hacia nosotros mismos. Esta es la que hago yo siempre, por cierto. O con otras personas, con amigos o familiares, debemos tomar conciencia de lo que nos está ocurriendo y articular todo lo que podamos el evento que nos está haciendo sentir incómodos. Hechos, sentimientos, pensamientos y todo lo que podamos expresar. Lo que debemos hacer después, al igual que hacemos para desarrollar resiliencia, es reevaluar conscientemente nuestra percepción del evento que podemos experimentar si decidimos salir de nuestra zona de confort. Es decir, una vez estamos calmados, sabemos qué está ocurriendo y de qué nos quiere proteger la amígdala, ahora sí podemos redirigir nuestra linterna mental desde donde está apuntando nuestra amígdala. Uf, no estoy preparado, mejor no me acerco a hablarla, ¿qué van a pensar los demás si lo hago? A un lugar que nos sirva para sentirnos a gusto con el evento que puede ocurrir, que nos permita enfrentarnos a nuestra inseguridad y por lo tanto tomar la decisión de salir de nuestra zona de confort. Este es el momento de sustituir nuestra primera percepción de la situación, los pensamientos moldeados por nuestra amígdala de manera inconsciente para evitar el evento, por una percepción nueva, unos nuevos pensamientos mucho más realistas creados conscientemente por nuestra corteza prefrontal. Una especie de, oye, querida amígdala, muchas gracias por intentar protegerme, sé que piensas que debería quedarme en mi zona de confort porque voy a fracasar, porque me van a rechazar, porque todo va a salir mal y entiendo que esa sea tu impresión porque está basada en cositas que ocurrieron en el pasado, pero esta es la realidad y te la voy a demostrar. Y de nuevo, no hay una única forma de lograr esto que sirva para todo el mundo, ¿vale? Cada uno debemos encontrar el lugar ideal donde colocar nuestra linterna mental para que nos permita enfrentarnos a nuestros miedos. Pero sí que existen algunas preguntas que podemos hacernos para ayudarnos a redireccionar nuestro foco de atención, que dependiendo de dónde nos encontremos y sobre todo de qué es lo que nos da miedo exactamente, nos puede ayudar más
o menos. Yo te voy a compartir 4 de las preguntas que más se hacen las personas emocionalmente inteligentes para aliviar su estrés, enfrentarse a sus miedos y, en definitiva, desarrollar adaptabilidad. A ver cuál de las 4 aplica mejor a la situación que has elegido para seguir esta explicación. La primera pregunta que podemos hacernos es una de las que utilizamos para desarrollar resiliencia también, que es ¿qué podemos controlar en esta situación? O su variante, ¿podemos controlar lo que piensan, sienten y hacen los demás? Esta funciona muy bien cuando nos encontramos dudando de si tomar la decisión de salir de nuestra zona de confort o no, y nuestro foco de atención inconscientemente se va a es que, ¿qué va a pensar mi familia si hago esto? ¿Voy a decepcionarles si tomo esta decisión? ¿Se van a reír mis amigos? ¿Qué pensará mi jefe si hago mal esto? Es decir, querer hacer algo y no poder porque nuestra inseguridad tiene que ver con lo que pueden pensar, sentir o hacer los demás. ¿Y por qué debemos hacernos esta pregunta? Pues porque las personas emocionalmente inteligentes, y voy a repetir lo que ya expuse al principio del curso, tienen siempre claro un principio fundamental para el bienestar y la felicidad, que es que hay cosas en la vida que podemos controlar y otras que no. Y lo único que podemos controlar en la vida, como ya dije en la lección de resiliencia, es cómo reaccionamos a nuestras emociones, cómo reaccionamos a nuestros pensamientos y cómo reaccionamos a las acciones de los demás. Nada más ni nada menos. Por eso debemos dejar de preocuparnos tanto por lo que piensen, sientan o hagan los demás, sobre todo por las percepciones de aquellos que no son tan cercanos a nosotros, porque no podemos controlarlas ni hacernos responsables de ellas. Las percepciones de los demás son en realidad responsabilidad suya, no nuestra. ¿Por qué? Pues porque, recordemos, dependiendo de las experiencias que tuvimos en el pasado, nuestro cerebro crea nuestras necesidades, emociones y expectativas de los demás. Las expectativas que yo tengo de mi compañero de trabajo son mías, creadas por vivencias que tuve por mi cuenta. Me las he creado yo mismo, al igual que las opiniones que tengo sobre él. Con lo cual, no es justo que si mi compañero de trabajo deja de hacer lo que coincide con mi expectativa de él, se lo eche en cara. No es justo hacérselo a él ni que él lo haga conmigo. Y esto pasa con todas nuestras relaciones. Cada uno necesita, siente y piensa según su propio pasado. Por lo tanto, no es justo hacernos responsables de lo que los demás piensan sobre nosotros. Con lo cual, en esos momentos en los que estamos rumiando en nuestra cabeza, pensando qué va a pensar mi familia si hago esto, se van a reír mis amigos si fallo, qué pensará mi jefe si hago mal mi trabajo, podemos pausar y colocar nuestro foco en realidad me debería dar igual porque no puedo controlar las percepciones de absolutamente nadie más que la mía, con lo cual no puedo responsabilizarme ni preocuparme de ninguna más que de la mía. Voy a hacerme responsable de lo que puedo controlar, que es hacerme sentir bien a mí, no a los demás. La segunda pregunta es una que también utilizamos para desarrollar resiliencia, que es ¿cuál es la evidencia de nuestro pensamiento o percepción? Esta funciona muy bien para contrarrestar los pensamientos negativos que tenemos hacia nosotros mismos. Es decir, cuando somos conscientes de que nos estamos montando una película en nuestra cabeza con tal de evitar una situación en concreto y nos estamos diciendo es que no me va a salir bien, no voy a ser capaz, no soy suficiente, mejor evito pasar por esa experiencia, sea cual sea. Podemos pausar y desafiar nuestra percepción de la situación, redireccionando nuestro foco de atención a buscar cuál es la evidencia de nuestros pensamientos y percepciones. Pero de verdad, es decir, y volviendo al ejemplo de la lección anterior, si me ofrecen hacer una presentación frente a los superjefes de la empresa y me veo que estoy dudando y mis pensamientos me llevan a, es que y si sale mal y si no les gusta cómo hablo, pocas veces he presentado delante de otras personas, no estoy preparado. Ahí debemos pausar y preguntarnos, oye, pero ¿cuál es la evidencia de todo esto? ¿Es realmente cierto lo que estoy pensando? ¿De verdad? ¿Tengo pruebas de ello? ¿Cuántas veces he fracasado? ¿Cuántas veces la he fastidiado realmente? La mayoría de estos pensamientos son totalmente injustificados. Realmente no sé ni lo que van a pensar los demás, ni lo que van a decir, ni tengo evidencias de no estar preparado. Voy a calmarme y voy a enfocarme en lo que puedo controlar de nuevo. Otra muy mítica es la que ya comenté en la lección de resiliencia. Si mi mejor amigo me viniera con este mismo problema, le hablaría así,
¿Le hablaría de la manera en la que me estoy hablando yo ahora mismo? Porque probablemente ni de broma. Probablemente intentaríamos motivarle a salir de su zona de confort, porque sabríamos qué es lo que necesita. Otra, si alguien nos dijera lo que nos decimos a nosotros mismos, estaría bien. Cuando nos decimos es que no valgo para esto, es que me van a rechazar, voy a fracasar, ¿estaría bien el que otra persona nos dijera es que no vales para esto, Fernando? Evidentemente no. La tercera pregunta que podemos hacernos, la cual es bastante parecida también a la que utilizamos para desarrollar resiliencia, es cuál es el lado positivo de pasar por esta experiencia. Por ejemplo, al hablarle a la persona que nos atrae o al realizar una presentación delante de los jefes, ¿qué hay de positivo en que pasemos por esas experiencias? Pues obviamente el lado positivo de todo lo que nos da miedo es lo que ganamos al pasar por esas experiencias, ¿no? Tanto si salen bien como si salen mal. Si salen bien, pues ganamos que nuestros jefes escuchen lo que tenemos que decir y que reconozcan y valoren nuestro trabajo, por ejemplo. En el otro ejemplo, ganamos una cita al menos con la persona que nos atrae. Y ojalá alguna que otra más. Si sale mal, pues también será positivo si queremos que lo sea, porque podemos reflexionar sobre lo que ha salido mal, pedir feedback a los demás para aprender de nuestros errores, mejorar lo que tengamos que mejorar para la siguiente vez, pero con naturalidad y humildad. Así que no me digas que esto no es un win-win, lo mires por donde lo mires. La última pregunta y el cuarto lugar donde podemos colocar nuestro foco de atención para enfrentarnos a nuestros miedos y desarrollar adaptabilidad es pensar en cómo nos vamos a sentir después de haber pasado por la experiencia que nos da miedo. Y esta me parece muy interesante porque no sé si te ha ocurrido esto alguna vez, pero yo siempre que me he forzado a salir de la zona de confort y enfrentarme a mis miedos, creo que en el 99% de las veces me he sentido increíble. Después, sientes una mezcla de sensaciones entre euforia, orgullo, felicidad y liberación que, ¡buah! Y luego te tomas una buena cerveza o una copa de lo que quieras y dices, es que soy el mejor. Y realmente lo somos en esos momentos, porque aunque poca gente pueda valorarlo, hemos conseguido una hazaña brutal, que es empezar a acercarnos poco a poco a nuestra mejor versión. El caso es que a mí me funciona muy bien colocar el foco de atención en lo fenomenal que me siento después de pasar por experiencias que inicialmente me dan miedo, porque me recuerda que normalmente no hay nada que temer y que, como dice el gran Will Smith, al otro lado del miedo pueden esconderse las mejores experiencias de tu vida. Y de nuevo, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor resulta que no te sienta bien pasar por esa experiencia y que te la podrías haber ahorrado perfectamente. Y si es así, pues has aprendido que eso no es para ti y no vuelves a repetirlo jamás. En cualquier caso, es una victoria. El último paso para activar nuestro coach interior y enfrentarnos a nuestros miedos es actuar si se puede, al igual que hacemos para desarrollar resiliencia. Es decir, una vez que nos hemos calmado, que hemos verbalizado qué nos ocurre y que hemos cambiado nuestro foco de atención hacia un lugar que nos anime a enfrentarnos a la experiencia que queríamos evitar al principio, debemos pensar si hay algo más que podemos hacer que esté bajo nuestro control, que nos haga tomar definitivamente la decisión de expandir nuestra zona de confort. Porque como dijimos en la lección de resiliencia, a veces no es suficiente cambiar nuestra percepción de un evento para decidir adaptarnos a ese evento. A veces necesitamos actuar también para sentirnos mucho más seguros. Es decir, al sentirnos inseguros por la posibilidad de hablarle a la persona que nos atrae, aparte de cambiar nuestro foco de atención a un lugar que nos calme, podemos también preguntarle a nuestro amigo o amiga a ver qué opina o hablarle para que nos motive un poquito. Al sentirnos inseguros por la posibilidad de hacer una presentación delante de los jefes en el trabajo, podemos, por ejemplo, hablar con alguien que nos tranquilice, preguntarle a nuestra jefa qué es exactamente lo que quiere que hagamos, quién va a estar viendo la presentación, yo qué sé. En el caso de sentir miedo por viajar solo al extranjero, pues podemos leer blogs por internet para consultar dudas que tengamos o preguntar a gente que ya ha hecho ese mismo viaje antes. En definitiva, preguntarnos qué está bajo nuestro control en ese instante. ¿Qué más puedo hacer para no sentirme tan inseguro o insegura? ¿Qué está bajo mi control ahora mismo que me ayude a enfrentarme a este miedo de una forma más sana? ¿Que no puedo hacer nada más? Pues entonces nada. Si cada vez que sentimos algún tipo de inseguridad, por lo que sea, nos acostumbramos a calmarnos,
cambiar nuestra perspectiva y dirigir nuestro foco de atención hacia un lugar que nos haga pensar y sentir bien sobre la decisión que podríamos tomar si nos aventuramos a ello, podemos poco a poco enseñarle a nuestra amígdala que no hay nada que temer, que oye, muchas gracias por protegerme, pero que la mayoría de tus inseguridades, querida amígdala, no son realistas. Lo que hacemos al activar nuestro coach interior, y lo digo con total convicción, es regalarnos la libertad absoluta, la libertad de saber que nuestra amígdala nos puede intentar proteger de lo que sea y podemos sentir la emoción que sea también, que lo afrontamos con la seguridad de que podemos gestionarlo y adaptarnos a ello. La libertad de saber que nuestras emociones incómodas podrían afectarnos negativamente, pero tenemos las herramientas suficientes para evitarlo. La libertad de sentir emociones y sensaciones incómodas como miedo, preocupación o estrés y saber perfectamente lo que nos está ocurriendo, conseguir sentirnos tranquilos y a gusto de nuevo y ser capaces de expandir nuestra zona de confort hasta donde queramos. Y para esto también sirve la inteligencia emocional, para gestionar nuestras emociones de manera sana en vez de que nuestras emociones nos controlen a nosotros, para ser nuestra mejor versión en cualquier lugar, con cualquier persona y en cualquier momento de nuestras vidas. Para terminar esta lección y enseñar un poco cómo activo yo mi coach interior, voy a poner un ejemplo que es bastante recurrente para mí. Como ya he comentado antes, me pongo muy nervioso cuando tengo que hablar en público y evidentemente cuantas más personas estén delante escuchándome, pues más nervioso me pongo, ¿no? En el año 2019, cuando vivía en Estados Unidos, justo antes de la pandemia, por circunstancias de la vida y por estar en el momento y lugar adecuado, me invitaron a hablar en la sede del World Economic Forum en Nueva York. El World Economic Forum es una organización no gubernamental bastante importante a nivel internacional que, bueno, organiza eventos e invita a líderes mundiales, a intelectuales, economistas y tal para hablar sobre política, economía, tecnología, etc. Organizan eventos muy grandes, como el de Davos, y otros más pequeñitos. A mí me invitaron a uno pequeño que hacían sobre educación en general, a hablar sobre la importancia de la inteligencia emocional en los niños, porque trabajaba con Goleman en esa época y porque tenía experiencia trabajando con niños en Camboya. Cuando me ofrecieron esta posibilidad no quería hacerlo, la verdad. En cuanto me dijeron que tenía un par de días para decidir si quería dar una charla de 20 minutos, me empezó a doler el pecho una barbaridad y empecé a poner excusas para no ir. Y de hecho se las di a la persona que me había invitado al evento y enseguida, además. Pero tuve la suerte divina que esa misma persona me dijo, bueno, aún así tienes 2 días para confirmarme que realmente no vas a participar en el evento, así que te preguntaré pasado mañana. Y yo dije, bueno, vale. Yo sabía que esa era una gran oportunidad para hablar de algo que considero muy importante y para crecer personal y profesionalmente, pero me decía, tío, ¿quién eres tú para hablar en el World Economic Forum? Y encima junto a esos otros ponentes, porque los otros que hablaban en el evento era gente importante en su sector. Y me decía, yo creo que se han equivocado. Quieren que hable, pero en cuanto me vean van a decir que qué error hemos cometido. Y entre estos pensamientos también tenía los típicos de no estás preparado y si lo haces mal, etc. Me pasé horas hasta que decidí activar mi coach interior para que me ayudara a enfrentarme a este miedo que tenía y salir de mi zona de confort, porque yo era consciente de que iba a ser bueno para mí, pero aún así no quería. Respiré hondo unos minutos y reflexioné en alto. A ver, ¿qué está ocurriendo? Vale, me han ofrecido dar una charla en un evento medianamente importante y yo he dicho que no al principio, pero me han respondido que les confirme aún así. Estoy súper nervioso y siento dolor en el pecho solo de pensar en que puedo hablar delante de muchas personas e importantes. Y mi percepción en este momento es que se han equivocado invitándome. Que sí, que me han invitado y tal, pero ¿qué hago yo ahí? Luego me dije, evidentemente, esta es la amígdala intentando protegerme de una situación que considera peligrosa y tengo que tranquilizarla porque está muy intensa. ¿Cómo puedo tranquilizarla? Bueno, pues punto número 1. ¿Tengo alguna evidencia para pensar que se han equivocado invitándome? La verdad es que no. Nadie me ha dicho nada de eso. ¿Por qué yo soy menos que los demás ponentes? Es verdad que soy joven y tal, pero tengo mi experiencia y también puedo aportar mi punto de vista, el de una persona joven que ha hecho cosas ya en el mundillo de la inteligencia emocional. Y realmente nunca me ha pasado nada malo hablando en público, que yo recuerde.
Siempre he salido muy bien del paso y sin ningún incidente. Y punto número 2, piensa en todo lo bueno que va a ser esto para el futuro, para mi currículum. Y como experiencia de vida, va a ser genial. Piensa también en lo bien que me voy a sentir después de que todo esto pase. Ya te ha pasado antes y siempre te has sentido fenomenal después. Es decir, que completé los 3 primeros pasos de activar mi coach interior y luego pensé en si podía hacer algo más que me ayudara a tomar la decisión de animarme a aceptar este reto. Pensé que podía ayudarme preguntarle a la persona que me había contactado pues cuánta gente pensaba que iba a ir, cuándo iba a ser el evento, le pregunté también si tenía algún consejo que darme, etcétera. Y me ayudó bastante, la verdad, porque no iba a ir mucha gente, al parecer, no tanto como yo creía al menos, y tenía más de 2 meses para prepararme bien lo que quería decir. El caso es que mucho más tranquilo ya, decidí finalmente que quería hablar en el World Economic Forum y que podía hacerlo bien, además. Y en efecto, me salió muy bien, la verdad. Disfruté mucho del evento y me ayudó bastante a nivel profesional y personal. Y además, tenía razón. Cuando terminé de hablar, me sentía con una autoestima brutal. Y me dije, joder, qué bien hice al decidir pasar por esta experiencia y cuánto me hubiera arrepentido si hubiera dicho que no una segunda vez.